vez creas que lo has perdido todo, derrotado estás y tal vez es una causa perdida. Si yo fuera tú, no sabría cómo enfrentar las tormentas que estás peleando, que estás pasando. Déjame decirte hoy que aún hay esperanza para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Tal vez creas que el dolor será tu sombra, una eternidad de soledad en tus días tan oscuros. Anhelas vivir y algún día volar como un pájaro libre que va cantando y va brillando. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Ni lo alto, lo profundo te separará del eterno amor de Dios. Tu pecado y tus fracasos Él perdonará y limpiará. Ni tus penas o tus culpas te separarán del eterno amor de Dios. Él te ama y te sostiene con su gran bondad y eterna paz. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, Dios nunca te soltará y su amor nunca te dejará. Él es el Dios de lo imposible. 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 Está cumpliendo años y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Así es. Buenas noches, hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Así es como lo comenta el pastor, no cualquiera Dios le concede el privilegio de poder predicar su palabra el día de mi cumpleaños. Yo también estoy agradecido con el Señor porque me permite un año más de vida, pero sobre todo un año más en el que en su presencia, ¿verdad? Con su familia, en la fe, con ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios por ello, por mi familia también, y pues estoy agradecido con el Señor por ello.
vamos a ver, hermanos, el libro de Nahum, para que estén ahí, tengan en sus Biblias el libro de Nahum. La pasada sesión que me tocó también compartir la palabra fue también un profeta, el profeta menor Abdías. Ahora también uno de los profetas menores que se encuentra ahí en la Biblia, que es el libro de Nahum. Es bueno que hayamos, que podamos compartir la palabra, en este caso el libro de Nahum, porque en este tiempo, porque el libro de Nahum se dice que es una secuencia, una segunda parte de lo que del profeta Jonás, de lo que se encuentra en el libro de Jonás. Y aquí nuestro pastor pues ya tuvo privilegio de compartirnos de este libro de Jonás. Ya habíamos visto de lo que nos habla el libro de Jonás, y ahora vamos a ver Nahum. Yo le decía a mi esposa antes de que empezáramos, hace 2-3 semanas, le decía: oye, te toca predicar, te vas a predicar en solo gracia, ¿verdad? Y lo que el libro va a tocar predicar. Y luego le decía Nahum, y luego me decía, pues sí, otra vez juicio y todo. Y lo dice mi esposa, pues por algo de ser. Y le digo, bueno, el Señor es bueno y misericordioso, y el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Nos quiere hablar, y Él tiene cuidado de sus hijos. Y no sé usted, hermano, pero pues al menos yo estoy constantemente necesitando de la misericordia de Dios y de la gracia. Dios me hace ver lo vil, cada vez me hace ver la vileza de mi pecado, y puedo ver su santidad, puedo ver su misericordia. Entonces, el venir a Él cuando le fallo en arrepentimiento, confesando mis pecados, y viendo que Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, y que en Él yo puedo encontrar refugio y consolación. Yo puedo encontrar su perdón por medio del sacrificio de Cristo, solamente cuando vengo a Él humillado, confesando y arrepentido de mis pecados. Entonces vamos a hablar en este libro de Nahum. Tenemos varias referencias históricas. El libro de Nahum, así para que tengan una idea, es un libro donde nos habla de juicio. El libro de Abdías también, que nos tocó predicar la anterior vez, también era un libro de juicio. Entonces, pero es muy interesante lo que Dios nos quiere hablar en este libro, y ahorita vamos a verlo. Voy a dar algunas referencias históricas sobre este libro. Pues este libro lo escribe el profeta Nahum. Es un libro que fue escrito, para que tengan una idea del contexto histórico, es un libro que fue escrito en los años 660 a 630 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito este libro? Este libro fue escrito a Nínive, que es la ciudad capital del imperio asirio. Y también fue escrito a Judá, y el lugar donde fue escrito es en Judá. Este libro, ya como había mencionadoles anteriormente, es un libro que el profeta Jonás ya había ido a esta ciudad a predicar, a predicarles que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Y ellos se arrepintieron en ese momento. Y Dios perdonó sus pecados, y no emitió juicio en ese momento cuando Jonás fue a predicar. Y un poco de esto ahorita, cuando se dio el rol de predicación,
me lo pasa el hermano Julio y luego veo que es el 30 de noviembre, el día de mi cumpleaños, y de primero, pues oye, ¿qué piensas? Oye, pues el día de mi cumpleaños voy a estar ocupado, voy a estar, y dices, no, pues no tengo tiempo, no voy a poder predicar, no voy a poder preparar el sermón, o va a haber una que otra cosa y festejos. Y pensaba, ¿verdad? Oye, ese puede ser mi barco de Jonás, el barco donde se fue, y yo decía, no puede ser mi barco y no ir a predicar lo que Dios me está diciendo. Y luego pensaba yo, decía, oye, pues el Señor me está dando esa oportunidad, ese privilegio de poder compartir en este día. Y fíjese cómo el profeta Jonás pues iba a predicar que se arrepintieran, ¿verdad? O sea, no iba a predicar juicio en sí, pero Nahum sí, o sea, Nahum sí va a predicar juicio. ¿Y qué fue lo que al final de cuentas, pues yo pensaba, que fue lo que Nahum a decir, oye, voy a ir a predicarles juicio? Y es precisamente eso lo interesante de esto, ¿verdad? Porque Nahum va a dar un mensaje de juicio hacia la ciudad de Nínive, pero también consuelo al pueblo de Judá que estaba siendo oprimido por el imperio asirio. O sea, Dios ya les había mandado, ya había arreglado cuentas con su pueblo, con Israel, años antes. Había utilizado incluso a este imperio asirio porque el pueblo de Dios se había convertido a los ídolos. Entonces Dios utiliza el imperio asirio para hacerles ver al pueblo de Dios que estaban haciendo mal, ¿verdad? Pero ahora, como este pueblo asirio que se convirtió en un imperio tan poderoso, arrogante por sus ejércitos, cómo Dios ahora viene y viene con destrucción, con ira, por toda la situación, por los pecados que estaban cometiendo este imperio asirio, y específicamente la ciudad de Nínive, que era la capital. Vamos a ver algunos versículos claves, hermanos, para que los tengan ahí contemplado. Ahorita, de igual forma, en cada uno de los puntos vamos a ver el pasaje, a leer los versículos, pero sí quisiera compartir ahorita un versículo que es muy importante aquí, tenerlo en cuenta. Hay varios versículos claves, si gusta ahí nada más anotarlos o marcarlos. Es Nahum 1.3, Nahum 1.7, Nahum 1.14, Nahum 1.15, Nahum 2.13 y Nahum 3.19. Sobre esto vamos a estar hablando ahorita en cada uno de los puntos y a desarrollarlos, pero sí quisiera leer este versículo y orar para que Dios nos guíe. Dice Nahum 1.7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en este día, Padre, por tus muchas misericordias, Señor, porque tu palabra dice que por tus misericordias, Padre, no hemos sido consumidos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí enfrente, Señor. Tú conoces todo de mí, Señor. Tú sabes que soy inmerecedor, Padre, pero tú eres misericordioso, Señor. Es por medio de tu gracia, Señor, por la cual tú me tienes aquí, Señor, para un propósito, Padre. Te pido que cumplas ese propósito, Padre, y que, por favor, Señor, alimentes a tu pueblo con la palabra de Dios, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor, que seas tú el que hable, Señor, en esta noche, Padre, porque sé, Padre, que tú tienes un mensaje, Señor, esta noche para cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Me hago a un lado, Padre, para que tú seas
para que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, y nutra, Señor, nuestra alma, Señor, todo aquello que traemos, Señor, todo eso, Padre, que estorba, Padre, que no nos permite crecer, Señor. Aliméntalo, Señor, y fortalécenos, Señor, con tu palabra en esta noche, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo, si le pregunto yo, si le digo, ¿cómo reaccionaría usted cuando le dan la noticia de que hubo un enfrentamiento de delincuentes, de grupos, de bandas de delincuencia organizada, ahí cerca de su casa? Y en el fuego cruzado de estas bandas, una de esas balas perdidas termina con la vida de un niño inocente. ¿Cuál sería su reacción, hermano? Ahora le pregunto, ¿cuál sería su reacción si le dicen que ese pequeño inocente es familiar suyo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Con enojo? ¿Con molestia? ¿Con ira? ¿Con odio? ¿Con rabia? ¿Con sed de venganza? ¿Cuál sería su reacción para esta situación que le pregunto, hermano? Pues bueno, el carácter santo de Dios no es incompatible con sus demás atributos, como su ira y su amor. Al contrario, ninguno de los atributos solapa o se sobrepone a los demás. Dios es amor y no deja de ser amoroso para mostrar su ira. Dios es santo y no deja de ser santo para mostrar su amor. Igual sucede con su justicia. Dios es justo y no deja de ser justo para mostrar su gracia a nosotros, los pecadores. Dios es infinitamente lo que es. Él no está sujeto a pasiones. Dios no amanece un día de mal humor como nosotros amanecemos y se deja dominar por su enojo. Tampoco es que un día se encuentra de buen humor y entonces se pone a repartir bendiciones a todos sin propósito alguno, como lo podríamos hacer alguno de nosotros, ¿verdad? Dios no está dominado por las pasiones, hermanos, como nosotros. De lo contrario, dejaría de ser Dios. Y eso se refleja en las palabras del profeta Nahum, que nos dice que al lado de la ira de Dios expone también su carácter misericordioso. Dice el texto que ahorita vamos a ver en Nahum: Jehová es tardo para la ira, pero además es bueno y fortaleza para los que en él confían. Lo que podemos ver aquí es que quienes ponemos realmente su confianza en Dios, no seremos objetos de su ira. Hermanos, si Dios fuera sujeto a pasiones, le aseguraría que ya no estuviéramos aquí. Una vez que hemos recibido de su gracia la salvación, ¿cómo podríamos mantener la salvación si una vez que la hemos recibido por gracia caemos, hermano? Y qué bueno que Dios no deja de ser Dios y no se deja dominar por las pasiones como nosotros. Dicho de otra manera, Dios es amor, pero de producto de su amor santo. También es fuego consumidor. Jehová es Dios celoso, todo lo ha creado para su gloria. El Señor demanda que toda su creación le tribute total y adoración, amor a Él. Pero cuando esto no sucede así, entonces de manera justa Él derrama su ira sobre todos los que, como dice el texto en Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto mismo sucedió con Nínive, hermanos. 100 años antes, en la predicación de Jonás, los ninivitas se arrepintieron, se salvaron, pero poco después hicieron lo que nunca. Sus pecados fueron más gravosos, no solo en esencia y en cantidad. Los asirios se habían hecho terriblemente brutales en sus conquistas. Incluso dice aquí un comentarista que colgaban los cuerpos de las víctimas en astas y poniendo su piel en las paredes de sus tiendas, entre otras atrocidades que este pueblo de Asiria cometía. Ahora, este Dios celoso y vengador, que no tiene por inocente al culpable, estaba diciéndole a la gente de Judá que no se desesperara. Ese era el mensaje. Por eso este mensaje es predicado a Judá. Este mensaje por parte del profeta Nahum de consolación, porque Dios había ya pronunciado juicio y los asirios iban a recibir justamente lo que merecían. Y el tema de hoy, hermanos, para que lo anote, es juicio para los enemigos de Dios y verdadero consuelo para sus hijos. Juicio para los enemigos de Dios y verdadero consuelo para los enemigos. Y escuche esto, hermano, porque Dios es santamente celoso y justamente vengativo. Tú debes permanecer en Él confiando en su cuidado y protección. Porque Dios es santamente celoso y justamente vengativo. Tú debes permanecer en Él confiando en su cuidado y protección. Pero ¿cómo dices eso, hermano? ¿Cómo cualquier persona pensaría, cómo pueden ser celos santos? Y era lo que de lo que mencionábamos, que Dios es santo y es celoso, pero no son celos esos de los que nosotros podríamos tener, celos tontos. Dios dice aquí, sino son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo profundo del corazón. Es sino de la preocupación sobrecogedora que siente Dios por lo que ama. Ese es precisamente el celo santamente celoso. Y porque ¿cómo podemos decir que es vengativo, justamente vengativo, ¿verdad? Podemos decir que chocan estos términos, ¿verdad? Pero es porque él ya había mandado un mensaje 150 años antes a esta ciudad de Nínive. O sea, él ya había mandado profetas para que se arrepintieran. O sea, dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira. Y Él ya había hablado con ellos, ya habían recibido una advertencia. Y precisamente el mensaje de Jonás es de advertencia, pero este ya es de juicio, de destrucción. Dios está airado, Dios está furioso. Entonces, nosotros debemos permanecer en el Señor confiados en su cuidado y protección, en su refugio que Él nos brinda. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en este mensaje, esos dos vertientes, o esas dos, ¿cómo llamarle? Por un lado tenemos a los hijos de Dios y por otro lado a los enemigos de Dios. Y este primer punto nos habla Dios de la venganza para sus enemigos y del refugio para sus hijos. Y eso lo encontramos en el primer capítulo de este libro de Nahum. Dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador,
Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama con fuego y por él se hienden las peñas. Y aquí encontramos el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. 8. Mas con inundación sigue decretando la venganza contra sus enemigos. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. ¿No temerá venganza 2 veces de sus enemigos? Aunque sean como espinas entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. 12. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Fuerte, está fuerte, ¿no? Cómo se expresa el Señor. Yo creo que a veces los predicadores que pues no les gusta predicar este tipo de mensajes, que te predican que Dios es amor y misericordia, a lo mejor no han leído este libro o no se lo brincan, ¿no? Porque aquí son puros términos fuertes de ira, de venganza, de furia, de enojo. Dios está airado, Dios está muy molesto y dice aquí que Él va a destruir a sus enemigos y va a cobrar venganza para el enemigo. Vamos a ver aquí que Nínive, capital de Asiria, era en ese momento la nación más poderosa de la tierra. Dice aquí: soberbios por su autosuficiencia y poder militar, los asirios saquearon, oprimieron y masacraron a sus víctimas. 100 años antes, Jonás predicó en Nínive, la ciudad capital. El pueblo escuchó el mensaje de Dios y se volvió de sus pecados, pero algunas generaciones más tarde vuelve a reinar otra vez el mal y el profeta Nahum pronuncia juicio sobre esta nación malvada. El mensaje de Jonás fue de misericordia y el de Nahum de juicio. Eso lo tenemos claro. La imagen que nos ofrece el profeta Nahum es la de un Dios infinitamente paciente. Aquí vemos que es un Dios paciente porque nos dice que Él es tardo para la ira, que no actúa como nosotros de una manera precipitada. Le ha estado dando a esta ciudad oportunidad tras oportunidad. Manda un profeta, otro, de que se arrepientan. Hubo este profeta Jonás, del que sí creyeron y se arrepintieron. Y por eso Dios desiste del juicio en ese momento que habría de caer sobre ellos. Volvieron a hacer aquello de aquellas perversidades, aquellas maldades, volvieron como dice la palabra de Dios, volvieron al vómito. Se regresaron a los malos caminos. Y eso es lo que hace que caiga juicio sobre ellos. Y lo que les decía, hermanos, Dios está furioso y no es una ira caprichosa como la de los niños, ¿no? Que a veces se hacen capricho porque quieren algo o se ponen. Es una ira controlada, pero terrible y temible de contemplar. ¿Puede usted darse una idea con esto? ¿Puede darse una idea de lo terrible de la ira divina de Dios?
Si tienen en cuenta que en estos primeros 6 versículos que acabamos de leer ahorita, los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Nahum, aparecen las palabras como celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza, furor. Todas estas palabras describen la ira de Dios. Y esta segunda sección de la que hablábamos posteriormente, de este capítulo 1, nos muestra otro aspecto de su ira. Aquí nos dice que su aspecto o furor no nada más puede ser contra las naciones, sino con las personas en particular. Aquí no va dirigida contra una sola persona. En el versículo 11, ahí tenemos la referencia. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Aquí se está refiriendo a Sennacherib, el general de los ejércitos asirios. O sea, no nada más Dios trabaja con las naciones, sino también Él descarga su ira contra las personas, ¿verdad? En particular. Y escucha esto, hermano, nadie que se vuelve a Dios, eso tenlo como algo presente y bien claro. Nadie que se vuelve a Dios experimentará jamás su ira. Esta queja a veces de que Dios es un Dios de ira, parece que es aquel, cuando dicen así, de un Dios que lo hace, que se venga sin razón. Por eso decíamos que es justamente vengativo. O sea, hay razón. Dios solo se manifiesta su ira cuando los hombres han rechazado su amor, su gracia, su misericordia. Hay una manera de escapar y siempre la ha habido, hermanos, para no enfrentar su ira. Nosotros la conocemos. Es por medio del Evangelio de Jesucristo, hermanos. El propósito de Dios siempre va a ser llamar la atención de los hombres a su camino para que ellos puedan seguir. Y acerca de Él se nos habla en este versículo, el versículo 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Hablábamos de la venganza para los enemigos y el consuelo y el refugio para sus hijos. Aquí el refugio para el pueblo de Judá era Dios mismo. Él ya estaba profetizando. Ellos únicamente deberían de creer al mensaje que el profeta Nahum les estaba compartiendo. Y así pasa con nosotros. El Señor nos da sus promesas y tenemos ese refugio y esa confianza en Él. Cuando pasa alguna situación de pruebas, Él nos dice que en este mundo tendremos pruebas y aflicciones, pero confiad que Él ha vencido ya al mundo. También cuando Él nos dice por medio de su palabra, cuando vemos que alguien fallece, ¿verdad? Y que es hermano en Cristo, sabemos, porque confiamos y creemos a dónde va Él. Él va con el Señor Jesucristo. Nos tenemos esa confianza porque creemos en su palabra. Él nos ha dado esas promesas. Así Nahum fue y les dio este mensaje de consolación al pueblo de Judá. Ellos se refugiaban en esto. Decía, él mismo les decía, Jehová no es tardo para el grande poder, no tendrá por inocente al culpable. Esas palabras, ¿las crees? Yo me imagino al pueblo de Judá cuando
no tendrá por inocente al culpable. Todo lo que estaban haciendo los asirios y el pueblo de Judá, escuchando, ¿verdad?, ese mensaje. Y cómo la palabra de Dios se cumple, ahorita lo vamos a ver. Aquí hay una ilustración de un comentarista que me pareció muy atinada y muy ad hoc a esto. Dice este comentarista, dice: recuerdo hace años cuando mis hijas eran pequeñas y una de ellas y yo discutimos un día y le pegué muy fuerte. Yo me puse furioso y ella se echó a llorar, por lo que no supe qué hacer después de haberle pegado, porque no parecía arrepentida. Pero de repente vino corriendo y echó sus bracitos alrededor de mi cuello. ¿Qué tenía yo que hacer? ¿Debía continuar pegándole o no? No podría haber levantado un dedo contra ella porque se había refugiado en mí. Hermano, Dios conoce a aquellos que se refugian en Él. Y para ellos está siempre abierto su corazón lleno de amor y nunca conocerán su ira. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto, en el capítulo 2. En este segundo punto vemos un anuncio de consolación para el hijo contra un anuncio destructivo para el enemigo. Anuncio de consolación para los hijos, para sus hijos, para el pueblo de Dios, contra un anuncio destructivo para sus enemigos. Dice el versículo, aquí vamos a empezar con el versículo 15 del capítulo 1. Aquí hay una división, ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí el versículo 15 del capítulo 1: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Capítulo 2, versículo 2: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. 4: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará de él, de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. 10: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leones, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Nuevamente el Señor haciendo referencia a cómo iba a ser la destrucción, la invasión por parte del imperio de los babilonios. En este caso, ellos eran los que iban a destruir la ciudad de Nínive. Pero les decía de esta división entre el texto del capítulo 1, versículo 15. Dice en el texto hebreo, el versículo 1:15, que es realmente el principio del segundo capítulo.
porque es el anuncio gozoso de que Nínive ha caído. Ahí es la destrucción, Nahum había recibido el mensaje y él iba a compartirlo, y es ese con gozo va y lo comparte. En Isaías 52 tenemos un anuncio similar acerca de la caída de Babilonia, y vemos cómo también en referencia ya al Nuevo Testamento, como Pablo en Romanos 10:15 nos dice que las personas que predican el Evangelio, las personas que predican el Evangelio de salvación, traen un mensaje de esperanza y de victoria, ¿verdad? Y habla de que estas personas tienen pies hermosos. Y como cristianos debemos tener pies hermosos al llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos, hermanos. Cosas como términos tales como la reconciliación que nos ha dado Cristo para con Dios, la justificación, el perdón, la vida, la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús, nos debe llevar a correr hacia otros deseosos y gozosos de proclamar las buenas noticias. Y eso es lo que sentía ahorita, eso es lo que sentía cuando hablaba de por qué Jonás no quiso llevar ese mensaje y cómo Nahum lleva el mensaje gozoso de haber recibido de creer que Jesús, de creer que Dios es que Dios iba a cobrar justicia y que iba a ser refugio para ellos. Con ese gozo él predicó ese mensaje. Ahorita cantábamos, no te dé temor hablar de Cristo. Referente a este punto, hermanos, en la mañana estaba platicando con mi esposa y dice ella que había escuchado un predicador en la radio. A veces ahí en el carro le tenemos en la radio, en la estación cristiana, y pues escuchamos ahí a varios predicadores, y dice mi esposa que tenía la radio y estaba escuchando la anécdota de un predicador que decía, contaba él, que de un hermano que tenía poco de haberse convertido. Este hermano tenía poco de haberse convertido, y después de haber vivido una vida de adicciones, resulta que se encuentra a su vecino en la iglesia de su comunidad, en la iglesia local. Se encuentra a su vecino, este hermano que recién se había convertido. Y lo ve el vecino y le dice, ¿qué haces aquí? A lo que responde este hermano, tengo poco de haber conocido al Señor y quiero saber más de Él, quiero aprender más de Él. Y le dice el vecino, pues mira, yo tengo 20 años en esta iglesia. Si quieres venir para presentarte a los hermanos y al pastor. Este hermano hace una pausa y se queda pensando. Le dice, espera, si dices que tú ya tienes más de 20 años en esta iglesia, ¿por qué nunca me hablaste de Jesucristo cuando sabías que yo tenía problemas de alcohol y de drogas? Eso es lo que decíamos, también lo que comentaba el pastor la semana, cuando fue el aniversario, que hablábamos del versículo que es lema de la iglesia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú crees en Jesucristo? Pues habla de Jesucristo. Hermanos, Dios es paciente y lento para la ira. Él da cada tiempo, Él da tiempo
para proclamarlo como su Señor. Él no puede ser burlado. Siempre que un país o una nación se aleja de Él y empieza a ver por sus propios intereses, viene el juicio. Y tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. Probablemente ningún otro país ha sido tan influenciado de su fundación por la palabra de Dios como lo fue Estados Unidos. Cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, hicieron de la educación una prioridad. Dice aquí que en 1642 aprobaron una ley que estableció que la educación obligatoria para todos los niños. Y esto explica por qué la Iglesia Cristiana fundó muchas de las primeras escuelas y universidades. La Universidad de Harvard en 1636 fue fundada con el propósito de educar ministros puritanos. Hermanos, pero ¿qué pasa? En los últimos 50 años eso ha cambiado. Y ahora se dirigen en dirección opuesta. Y nosotros no estamos tan perdidos. La idolatría en nuestro país. Y como cristianos, hermanos, tenemos el deber de defender los principios bíblicos y la verdad de las Escrituras. Por eso nos hablaba recuerdo también cuando veíamos esto de la membresía de la iglesia, un concepto nuevo para mí fue el de una renovación cultural, una cosmovisión bíblica de las cosas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves cómo ves cada situación? ¿Cómo ves el mundo con los ojos del Evangelio, con los lentes del Evangelio, con los ojos de la Biblia, o la ves como con los principios morales o con los principios humanistas? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo? Y eso es muy importante, hermanos. El libro de Nahum nos debe llevar de esperanza, nos debe llenar de esperanza, porque si el anuncio de la destrucción de Nínive sirvió de consuelo para los judíos, tanto más, hermanos, tanto más la obra consumada de Cristo en la cruz. Él derrotó la muerte y nos libró de la esclavitud del pecado. Y ese es nuestro consuelo como creyentes. Dice la palabra que Él nos redimió de la maldición del pecado. Y esa debe ser mi estandarte, hermanos. Ese debe ser mi bandera para seguir adelante en la lucha contra el enemigo del pecado. Recordemos que nuestros enemigos no son los vecinos o aquel que siempre me está, pues no sé, que no me quiere en el trabajo. Nuestros enemigos no son contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. El pecado ya no se puede enseñorear más de mí, porque fue destruido por Cristo en la cruz del Calvario. La sangre pura y perfecta de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. El enemigo quiere condenarme. El enemigo quiere condenarme todos los días. Pero que dice la palabra que tengo abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Dios es santamente celoso y justamente vengativo. Tú debes permanecer en Él, confiando en su cuidado y protección. Y pasamos al último punto y tercero. Juicio sin remedio para el enemigo, esperanza salvadora para sus hijos. Dice el capítulo 3: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, o descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? Consoladores, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuya baluarte era el mar, y aguas
por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ya fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Ahí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langosta y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día frío. Salido del sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. En este juicio de Asiria, hermanos, y de su capital, Nínive, Dios está juzgando a un mundo pecador. Y el mensaje es claro, hermanos. Dios está en contra del pecado. La desobediencia, la rebelión, la injusticia no prevalecerán, sino que serán castigados por un Dios justo y santo, que gobierna sobre toda la tierra y sobre todas las naciones. Esta lista de grandes pecados que vemos aquí en el versículo 3:1, homicidios, mentiras, codicia. Los asirios asesinaron a miles de inocentes. Nínive sostuvo un lucrativo comercio con otras naciones y se enriqueció con mentiras y violencia. Y en ese día de juicio dice aquí que aquí describe cómo será esta destrucción. Dice: en el día de juicio los soldados asirios actuarían como mujeres asustadas. Dice, por lo general estos soldados asirios eran de los más valientes. También aquí en los versículos 15 al 17 Nahum compara la batalla con una plaga de langostas. Así como los gusanos devoran las cosechas, el enemigo devorará la ciudad. Los soldados asirios serían tan fuertes como saltamontes. Luego en el versículo 18 Nahum ve a los asirios como un rebaño de ovejas masacrado. Dice: ¿dónde están sus pastores, gobernantes, durmiendo muertos? Y el versículo 19 es contundente, hermano. El versículo 19 no tiene marcha atrás. Dice, nos habla de la inminente destrucción. Dice, no hay vuelta atrás para Dios. El juicio está decretado. No hay quien detenga esta calamidad. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Y es así, hermanos, como Dios ha de juzgar a las naciones en el día final por medio de Cristo. Ahí nos habla en Apocalipsis. El juicio contra Nínive es apenas una pequeña representación de la condenación y el castigo que sufrirán todos aquellos que rechacen a su Hijo Jesucristo, todos aquellos que rechacen el mensaje del Evangelio, hermanos. Es importante que comprendamos que nuestro Señor ha sido dado por juez a las naciones, y a través de Él Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermano, Cristo es la esperanza y será salvación para los que confiamos en Él, pero también será tropezadero para todos aquellos incrédulos, y para con ellos será derramado todo el ardor de su ira. Jesucristo
nos muestra tanto el carácter celoso y vengador del Padre, así como su amor y misericordia. Y es lo que vemos en las Escrituras, todo el consejo de Dios. Por eso se dice que se predique todo el consejo de Dios. Y Cristo dice la misma palabra que en Colosenses, que Él es la imagen misma de su sustancia. Ahí no hay cómo debatir. Nahum presenta a los atributos de Dios describiendo también a la persona de Cristo en su venida futura, que era lo que mencionábamos. Cristo llegó a la tierra como el Mesías prometido, que atraía a los fieles hacia sí. Nahum habla de cómo Dios protege a los fieles, revelando en ese versículo que les decía, aquí en 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Sin embargo, la segunda venida de Cristo traerá juicio. En su segunda venida Él va a venir con juicio. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta a los creyentes que estaban siendo atacados por los burladores, que decían: ¿dónde está la promesa del advenimiento? No hay tal segunda venida del Señor. Y fíjese lo que les dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como conclusión, ¿qué podemos sacar, hermanos, de este libro de Nahum? Este libro definitivamente nos obliga a llevar una vida santa en obediencia a los mandamientos de Dios, agradándole en todo con buenas obras de justicia, porque Él es bondadoso, misericordioso con nosotros. Por ello también nosotros debemos reflejar y mostrar su carácter, hermanos, en nuestra manera de vivir con el mundo. A veces decimos: pues ¿por qué le predico a este, verdad? Hombre, este está bien perdido. O no, ya le prediqué y pues mira, sigue viviendo igual. Siendo amoroso y misericordioso con nuestro prójimo, predicando las buenas nuevas de salvación, sabiendo que tenemos un Dios justo y santo que no se agrada del pecado y que no pasará por inocente al culpable, hermano. Dice la palabra también que el Señor está airado contra el impío todos los días. Y vivimos en una nación donde la idolatría, los crímenes y la corrupción va cada vez más en aumento. Nosotros tenemos la respuesta, hermanos, y la solución. Y esa se llama el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios es santamente celoso y justamente vengativo. Tú debes permanecer en Él, confiando en su cuidado y protección. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tú eres un Dios de gracia, Padre. Padre, porque tú nos has dado, Padre, una vida nueva, Señor. Tú nos has sacado, Señor, de las tinieblas, Padre. Nos has traído a la luz para un propósito, Padre. Y sabemos cuál es ese propósito, Señor, que es el de compartir la palabra, Señor, compartir a Cristo, el Evangelio de Jesucristo, Señor. Porque sabemos que allá afuera, Señor, sabemos y conocemos y hemos leído de tu ira, Señor, de tu furor, Padre. Y tenemos familiares, Padre, tenemos conocidos, amigos, Padre. Ayúdanos, Padre, y danos despierta en nosotros, Señor, ese deseo, Señor, ese
anhelo, Padre, esa obligación, Padre, esa ganas, Padre, de poder compartir, Señor, el Evangelio, Padre. A veces desistimos de hacerlo, Señor. Pensamos que no va a pasar nada, Señor. Pero tú nos has hablado, Señor, y tu venida es próxima, Señor. Que salgamos, Señor, a compartir, Señor, tu palabra, a compartir el Evangelio, Señor, que salgamos con ese anhelo, Señor. Pon en nosotros eso, Padre, para predicarlo, Señor, para predicar de Cristo, Señor, porque sabemos que es así como lo has hecho con nosotros, Padre. Y las promesas que tú nos has dado, Padre, de cielos nuevos, Padre, allá en el cielo, Padre, y que nuestra morada aquí es pasajera, Padre, pero tu morada ya contigo, Señor, será eterna, Padre. Ayúdanos a predicarle, Señor, a aquellos que están perdidos, Señor, y ten misericordia de ellos. Te pido por ellos, Señor, por todas estas personas conocidas, Señor, incluso aquí por los que están cerca de esta iglesia local, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y llévanos, Padre, a predicar que solo en ti hay refugio, Señor, y consolación, que solo en Cristo hay vida eterna, Padre, para todo aquel que cree. Gracias por hablarnos en esta noche, Padre. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros, Padre, en esta noche, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.